Hola a todos, yo soy Bryce Paisal, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy trataremos el tema del canibalismo. En los márgenes del mapa, donde los antiguos cartógrafos dibujaban monstruos, también se tejieron historias de hombres que comían hombres. A lo largo de la historia, acusar a otros de canibalismo ha sido una poderosa herramienta de deshumanización. Se utilizó para justificar conquistas, para pintar al otro como inferior, como monstruoso, como una amenaza que debía ser erradicada. En muchos casos, la etiqueta de caníbal fue más útil políticamente que verdadera antropológicamente. Sin embargo, eso no significa que el canibalismo no haya existido o que exista. Ha sido documentado en contextos muy distintos y con significados muy variados. Desde rituales funerarios donde se comía a los muertos como un acto de respeto y comunión espiritual, hasta episodios desesperados de supervivencia en medio de la guerra o el naufragio. Por ello, en este vídeo vamos a dejar atrás el escándalo superficial y el tabú fácil, para adentrarnos en una mirada antropológica del canibalismo. Es decir, vamos a preguntarnos seriamente por qué algunas sociedades lo practicaban, desechando, tal y como venimos haciendo en anteriores capítulos sobre la cultura gastronómica de distintos pueblos, toda teoría o hipótesis que enfatice en que el origen de los diversos itinerarios culinarios resulta una decisión azarosa de una persona, así como una inspiración o un mandato divino. Y, de igual manera, se rechaza toda teoría que afirme que la causa del canibalismo es la animalidad y la falta de moralidad de las sociedades que lo practican o lo practicaron. De esta forma, lo correcto resulta, a mi juicio, indagar en explicaciones de tipo materialista. Es decir, que el canibalismo ha escondido o esconde una razón práctica, un motivo racional. Y eso es lo que haremos. Así que, dicho esto, comencemos. Me gustaría poder afirmar que el extendido tabú contra el consumo de carne humana responde al impulso ético de proteger la vida de las personas. Sin embargo, no existe en nuestra especie, al igual que en los demás animales, una aversión natural hacia la ingesta de la carne de nuestros iguales. De hecho, la práctica del canibalismo se hallaba muy extendida tanto en jefaturas como en las sociedades organizadas en bandas, tribus y aldeas, como las que encontramos en Nueva Guinea o en la América precolombina, aunque tampoco necesitamos viajar muy lejos de nuestra plataforma continental para dar cuenta de diversas y macabras prácticas antropófagas. Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII los manuales de medicina europeos, especialmente los ingleses, recomendaban la administración de caromomia, un preparado medicinal hecho a base de carne humana embalsamada o secada de alguien muerto de forma repentina, preferiblemente violenta. Y al sureste de Francia, tras frecuentes excavaciones en la cueva de Fontebregona, donde durante los milenios IV y V antes de nuestra era habitaron pueblos organizados en aldeas, se constató que los huesos humanos allí encontrados habían sido quebrantados para extraer la médula y descarnados exactamente con los mismos instrumentos que los huesos de los animales hallados en la misma cueva. Es decir, la antropofagia resultó una práctica extendida a lo ancho del globo terráqueo. Pero, ¿por qué? Antes de continuar con la respuesta a tal cuestión, se hace necesario concretar que la condena social del consumo de carne humana se da cuando se dispone de otros alimentos. Los marineros que navegan a la deriva en botes salvavidas, los viajeros bloqueados por la nieve en puertos de montaña y la gente atrapada en ciudades sitiadas deben devorar a veces los cadáveres de sus compañeros si no quieren morir de inanición. Por ello, el enigma del canibalismo no responde a tales emergencias, sino al hecho de que las personas se coman las unas a las otras teniendo acceso a recursos alimentarios alternativos. Dicho esto, pasamos a responder el porqué del canibalismo en algunas sociedades. Históricamente existieron dos vías para conseguir cadáveres comestibles, o bien a través de la obtención pacífica del cuerpo de un pariente fallecido de manera natural, o bien porque los devoradores cazan, capturan y matan por la fuerza a los devorados. En el presente vídeo nos centraremos en la segunda de las formas de adquisición de cadáveres, aunque no sin antes comentar un poco la primera de estas. En relación a la primera de las maneras de obtención de cadáveres comestibles, esta se encuentra relacionada con los rituales funerarios, propio de sociedades como los yacas, cunibos o los craquietos. El cuerpo fallecido de manera natural de un pariente era por lo general quemado o carbonizado para ser mezclado con otros alimentos, y sin suponer una fuente considerable de proteínas o calorías, por lo que este tipo de canibalismo tiene su origen, lo más probable, en la necesidad de deshacerse de los cuerpos en descomposición cerca de la vivienda. Solo si la desnutrición de la tribu era severa, se copia el cuerpo sin carbonizar,
como sucedió en los foré de las altas tierras de Nueva Guinea. Y es que muy frecuentemente los intentos de devorar los cuerpos de parientes y vecinos en contextos funerarios se vieron acompañados de efectos negativos sobre la salud y la cohesión social, contribuyendo a limitar la popularidad de tales prácticas, pues lo normal era que estos cuerpos fallecidos de manera natural fuesen cuerpos enfermos y malnutridos. Por ejemplo, los mismos foré padecieron a principios del siglo XX una epidemia de Kuru, enfermedad vírica mortal relacionada con la manipulación e ingesta de cadáveres parcialmente descompuestos que provocaba un descontrol de los músculos faciales de tal manera que semejaba que se estaban riendo hasta morir. Por su parte, la segunda manera de obtención de cadáveres comestibles, a través de la fuerza, supone el tipo de antropofagia más importante desde el punto de vista nutricional. De ahí que me vaya a centrar más en explicar este tipo de práctica caníbal. En todas partes existen fuertes sanciones que impiden a los miembros adultos de los grupos primarios matarse y devorarse los unos a los otros. De hecho, el tabú del asesinato y consumo de los propios parientes constituye la condición previa y fundamental de la convivencia y la cooperación cotidiana entre las personas. De esta manera, los cuerpos adquiridos por la violencia solo podrían ser de extranjeros o enemigos mortales, denominándosele a este tipo de canibalismo como canibalismo bélico. Algunos ejemplos resultan los maoríes, iroqueses, hurones o los indios brasileños tupinambas, quienes torturaban ritualmente, desmembraban, cocían, distribuían y consumían la carne de prisioneros de guerra. Veamos lo que narra el misionero jesuita François Lemercier acerca del trato que recibió por parte de los hurones un cautivo iroqués en 1637. Durante 2 días, sus apresadores lo cuidaron con esmero, le limpiaron las heridas y le dieron de comer frutas, cidra, cayote y carne de perro. Por la tarde lo condujeron a la casa alargada del consejo. Después hicieron atravesar al prisionero un pasillo humano que se extendía de punta a punta de la casa, mientras lo golpeaban con objetos en llamas. De igual manera, muchas veces lo paraban en la otra punta de la cabaña y algunos cogían sus manos y rompíanles los huesos. Otros horadaban las orejas de la víctima con astillas que dejaban clavadas en ellas, otros apresaban sus muñecas con cuerdas que apretaban brutalmente y de cuyos cabos tiraban con todas sus fuerzas. Si acabada la vuelta deteníase a recobrar el aliento, poníanlo sobre cenizas calientes y brasas ardiendo. Otros atábanlo con cuerdas que luego quemaban. De esta manera, abrasábanlo lentamente y causábanle la más terrible agonía. Algunos hacíanle poner los pies sobre hachas al rojo vivo y luego apoyarse en ellas. Se podía escuchar el ruido de la carne chamuscada y ver el humo que desprendía su carne subir hasta el techo de la cabaña. Tanto lo atormentaron que al final cayó exhausto, derramaron agua en su boca para fortalecer su corazón y el jefe gritóle que tenía que tomar aliento. Pero él siguió con la boca abierta y casi inmóvil. Por temor a que muriese de forma distinta al acuchillamiento, uno cortó un pie, otro una mano y casi al mismo tiempo un tercero separó la cabeza del cuello y la arrojó sobre la multitud, donde alguien recogióla para llevársela al jefe, a quien se había reservado para que se regalase con ella. En cuanto al tronco, este permaneció en Arontaen, donde tuvo lugar un banquete el mismo día. Encomendamos su alma a Dios y regresamos a casa a decir misa. Por el camino encontramos a un salvaje que llevaba en un pincho una mano a medio asar de la víctima. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero una vez leído esto, ¿con qué motivo se torturaba y comía a las personas en estos pueblos? Realmente todo ello supone un producto colateral de hacer la guerra. Como fuente adicional de alimento de origen animal, la carne de los prisioneros era sin duda especialmente bien recibida por quienes llevaban la peor parte del reparto de carne, especialmente las mujeres, que padecían más a menudo hambre de carne que sus hombres. Y en cuanto a la tortura, las sociedades guerreras como la iroquesa y la hurón la utilizaban para adiestrar a sus jóvenes a ser agresivos e implacables contra el enemigo y, además, con ello se les advertía del espantoso destino que les estaba reservado en el caso de que les fallase el valor y se dejasen capturar por el enemigo. Es decir, el canibalismo se presentó como una práctica útil en tiempos de guerra. En otras palabras, la práctica de la guerra a nivel de tribus, bandas y aldeas daba lugar a la afición por la carne humana, en el campo de batalla, en casa o en ambos lados.
Pero, ¿por qué ya no comemos humanos si sigue habiendo guerras? Con el desarrollo de las formas de organización política de carácter estatal, el canibalismo bélico dejó de practicarse de forma bastante brusca, pues la capacidad militar de los estados en cuanto a capturar y comer soldados enemigos es mucho mayor que la de los tupinambas y los iroqueses. Me gustaría poder decir que los cristianos, musulmanes, judíos o hindúes se habían hecho lo suficientemente civilizados como para poseer valores religiosos y morales que rechazasen la ingesta de carne humana. Pero la realidad es que nuestra supuesta civilización no ha parado de quemar, hacer volar por los aires y desmembrar a una cantidad sin precedentes de personas como medio para resolver los conflictos entre grupos humanos, por lo que el hecho de dejar de comer carne humana no responde a la moralidad, sino por las mismas razones que los brahmanes dejaron de comer carne de vacuno y los norteamericanos carne de perro, porque la relación costes-beneficios cambió. Se empezó a disponer de fuentes más eficaces de alimentos de origen animal y la utilidad residual de los prisioneros de guerra aumentó, haciéndoles más valiosos vivos que servidos en un plato. A diferencia de las sociedades a nivel de bandas, tribus y aldeas, la sociedad estatal es capaz de producir mayores excedentes, siendo así mayor la base tributaria y el poder de la clase gobernante. Puesto que los cautivos pueden producir excedente, da mejor resultado consumir el producto de su trabajo que la carne de sus cuerpos. El abandono del canibalismo bélico tenía ventajas adicionales para los gobernantes que trataban de crear sistemas imperiales expansionistas. De ahí que surgiesen de los imperios las religiones universalistas que hacían hincapié en la unidad del género humano y rendían culto a dioses misericordiosos que premian el amor y la bondad. Sin embargo, existió una única excepción a la norma según la cual en todas partes las sociedades estatales suprimieron el canibalismo bélico: los aztecas de México. En ningún otro lugar del mundo se había desarrollado una religión patrocinada por el Estado cuyo arte, arquitectura y ritual estuvieran tan profundamente dominados por la violencia, la corrupción, la muerte y la enfermedad. Los dioses aztecas devoraban seres humanos, comían corazones humanos y bebían sangre humana. Y la función explícita del clero azteca consistía en suministrar corazones y sangre frescos a fin de evitar que las implacables deidades se enfurecieran y mutilaran, aplastaran, quemaran e hicieran enfermar a todo el mundo. En su mayoría, se trataban de soldados enemigos que acababan de capturarse en el campo de batalla, o habían prestado temporalmente servicio como esclavos domésticos, aunque también se sacrificaban y devoraban cautivas y esclavas, así como niños expropiados a las familias del pueblo llano o donados por estas. Veamos cómo eran los rituales. Equipos de sacerdotes carniceros despachaban a las víctimas en la cúspide de las pirámides escalonadas que emergían en el centro de la capital azteca, Tenochtitlán. Ante las estatuas de piedra de los dioses principales, 4 de estos sacerdotes sujetaban a la víctima, tirando cada uno de una extremidad y lo colocaban de espaldas, con los miembros extendidos sobre una piedra baja y redonda. Después, un quinto sacerdote le abría el pecho con un cuchillo, arrancaba el corazón a un palpitante y lo aplastaba contra la estatua mientras sus ayudantes empujaban suavemente el cadáver de la víctima por la escalinata. Cuando éste llegaba a la base, otros ayudantes seccionaban la cabeza y entregaban el resto a la casa del propietario, el capitán o noble cuyos guerreros habían capturado al difunto. Al día siguiente, el cadáver se troceaba, cocinaba y comía en un festín al que asistían el propietario y sus invitados. La receta preferida consistía en un estofado condimentado con pimientos, tomates y flores de calabaza. Visto esto, ¿cómo explicar el fracaso único en su género del Estado azteca en la represión del canibalismo bélico? Pues la razón de que hicieran esta singular elección era que su sistema de producción de alimentos carecía en grado extraordinario de fuentes eficaces de alimentos de origen animal. Los aztecas nunca consiguieron domesticar un solo herbívoro u omnívoro de gran tamaño. No poseían ni rumiantes ni porcinos y sus principales animales domésticos eran el pavo y el perro. Es decir, como afirmó en su momento Michael Harner o Marvin Harris, la carne humana resultó en la sociedad azteca una fuente de proteínas legítima a falta de otras opciones más baratas. En conclusión, a lo largo de la historia humana, el canibalismo ha sido una práctica más común de lo que la sensibilidad moderna estaría dispuesta a admitir. Contrario a la creencia de que existe una aversión natural al consumo de carne humana, numerosos ejemplos etnográficos e históricos muestran que esta conducta ha estado presente en múltiples culturas. La condena social hacia el canibalismo surge, más que por una motivación ética, por la disponibilidad de fuentes alimenticias alternativas. Como se expresó con anterioridad, históricamente existieron 2 formas principales de obtener la carne humana, una vinculada a los rituales funerarios y otro al canibalismo bélico.
La primera, aunque cargada de simbolismo, solía acarrear riesgos sanitarios y tenía un valor nutritivo limitado. En cambio, el canibalismo bélico, basado en la captura y consumo de enemigos, cumplía funciones alimenticias, militares y sociales. Sirvió como estrategia para infundir terror, reforzar la disciplina y compensar la desigualdad en la distribución de proteínas, especialmente en contextos de escasez. Y el abandono del canibalismo en las sociedades estatales no respondió a un avance moral, sino a una transformación en la relación entre los costes y los beneficios. Los prisioneros vivos comenzaron a tener mayor utilidad como mano de obra. Esta transición se vio acompañada por el surgimiento de religiones universalistas que predicaban la unidad del género humano y ofrecían una justificación simbólica para la renuncia de estas prácticas. La única excepción significativa fue el Imperio Azteca, donde el canibalismo ritual fue mantenido como parte esencial del aparato religioso y político, motivado en gran parte por la falta de animales domésticos que supliera la necesidad de proteínas. En definitiva, el canibalismo no fue una anomalía de la historia humana, sino una respuesta compleja a condiciones materiales que, con el tiempo, fueron transformándose a medida que evolucionaron las formas de organización política y económica. Si no nos comemos entre nosotros, no es porque seamos más buenos y misericordiosos que las sociedades que practican la antropofagia, sino porque no sale rentable comernos. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que te haya resultado interesante, que te haya gustado, y de ser así, que le des a like, que lo comentes, que te suscribas y nada, que estés atento a los siguientes vídeos que se irán subiendo al canal. Y con esto me despido. Chao.